Muy buenas noches a todos. Es un placer estar aquí para hablar sobre una obra que ha marcado profundamente a la literatura del siglo XX. El título es El lobo estepario. Esta novela es una de las piezas más representativas de Hermann Hesse, un escritor alemán reconocido por su exploración de temas un tanto filosóficos y espirituales. Hess ganó el Premio Nobel de Literatura en 1946, dada su contribución al arte de la prosa y también por su capacidad de expresar las complejidades de la existencia humana. A lo largo de su carrera, Hess abordó cuestiones universales como el autoconocimiento, la búsqueda de la identidad y el conflicto entre el individuo y la sociedad, lo cual también podemos asociarlo con el existencialismo. En el lobo estepario encontramos un ejemplo poderoso de estas inquietudes que se plasman en la narrativa y esta a su vez desafía tanto al lector como al protagonista cuando se enfrentan a sus propios dilemas internos. Es en este sentido que esta obra, El lobo estepario, publicada en 1927, nace en una época de crisis personal para Hess. El autor atravesaba problemas emocionales, un divorcio y sensación de alienación en un mundo que parece haberse desmoronado tras la Primera Guerra Mundial. Esta novela refleja este contexto de desilusión, de cambio. Por un lado, la captura y el impacto de la modernidad, la pérdida de las tradiciones. Y por otro lado, profundiza en el conflicto interno del ser humano, entre sus deseos instintivos y su vida racional. Esta obra no solo es una exploración de los problemas de su tiempo, sino que también se convierte en un espejo para el lector, invitándolo principalmente a reflexionar sobre sus puntos conflictivos existenciales y la búsqueda de sentido en un mundo que a menudo parece caótico. El protagonista de Lobo Estepario es Harry Haller, un hombre en sus 50 años que vive aislado del mundo, atrapado en un conflicto interno. Harry es un intelectual que se siente ajeno a la sociedad. Experimenta una lucha constante entre su parte humana, que busca la belleza, la armonía, la cultura, y su parte salvaje, el lobo estepario, que representa sus impulsos instintivos, su ira y su desprecio por las normas sociales. Esta dualidad lo consume, llevándolo a una desesperación e incluso a considerar el suicidio como única salida. La narrativa comienza con Harry moviéndose en una rutina monótona y solitaria. Una noche, mientras deambula por las calles, encuentra un misterioso manuscrito titulado Tratado del Lobo Estepario. Este texto describe con precisión inquietante su vida y su lucha interna, explicando que no es un hombre único, sino un alma de múltiples personalidades, dividida entre su humanidad y su lado salvaje. Más adelante, Harry conoce a Hermione, una joven que a pesar de ser completamente distinta a él, lo fascina y lo desafía a salir de su zona de confort. Hermione representa la vitalidad y el disfrute de la vida. A través de ella, Harry se puede adentrar a un mundo desconocido de placer, baile y emociones, rompiendo su rigidez y su aislamiento. También establece relaciones con otros personajes como Pablo, un músico de jazz que encarna libertad, espontaneidad, y María, quien lo introduce en una dimensión más sensual de la vida. A lo largo de estas experiencias, Harry comienza a cuestionar sus propias creencias, enfrentándose a sus miedos, perjuicios y deseos más profundos. Estos encuentros que se les presentan le enseñan que la vida no es un conflicto rígido entre dos partes opuestas, sino un caleidoscopio de posibilidades y también de facetas de uno mismo. El punto culminante de la novela ocurre cuando, en el teatro mágico, un espacio surrealista al que Harry accede tras una invitación simbólica que promete no para cualquiera, solo para locos. En este teatro, la realidad y la fantasía se entremezclan. Harry vive experiencias, se puede decir, un poco oníricas, que lo obligan a enfrentar las múltiples facetas de su psique, desde sus deseos reprimidos
hasta también sus frustraciones más profundas. Dentro del teatro se encuentra con representaciones simbólicas de sus propios conflictos, incluyendo escenas donde ve la muerte de Hermione, que él mismo imagina como una prueba definitiva de su transformación. Sin embargo, este acto no es una conclusión, sino una puerta hacia una nueva comprensión de sí mismo. La novela termina con un tono un tanto ambiguo. Harry no alcanza una resolución clara, en cambio, se le deja con una posibilidad de seguir aprendiendo y explorando su existencia. Esto refleja el mensaje de la obra. La vida no es un destino fijo, sino un proceso continuo de autodescubrimiento. En este resumen, hemos apreciado que El lobo estepario no es solo una narrativa donde se trata específicamente de un conflicto de un hombre, sino una exploración profunda de las complejidades de la psiquis humana. A continuación, quiero hablar ahora sobre un análisis de temas centrales que hacen de esta obra un clásico temporal. Uno de los temas centrales en El lobo estepario es la dualidad del ser humano, como habíamos mencionado hace un momento, dado que a lo largo de la obra, Germán Hesse explora la lucha constante entre dos fuerzas que coexisten en cada individuo, el instinto y la razón, la naturaleza y la civilización, o como lo describe Harry, su yo humano y su lobo interior. Harry se percibe a sí mismo dividido entre estas dos entidades irreconciliables. Su lado humano busca belleza, orden, conexión. Su lado lobo busca los deseos más primitivos, agresividad, rechazo a normas sociales. Este conflicto genera en él una desesperación, lo que es una lucha universal, la necesidad de encontrar un equilibrio entre nuestras distintas facetas. El tratado de este lobo estepario funciona como una guía para entender esta dualidad, explicando que el ser humano no es una entidad única, sino un conjunto de posibilidades. G sugiere que la vida no debe vivirse como un conflicto, sino como una aceptación de contradicciones internas, que es un mensaje que puede resolver muchos conflictos entre nosotros. Harry está atrapado en un vacío existencial, un sentimiento de desesperanza que refleja la crisis espiritual que muchas personas experimentaron después de la Primera Guerra Mundial. En un mundo que parece haber perdido sus valores, Harry enfrenta la pregunta: ¿qué significa vivir auténticamente? La novela plantea que el sentido de la vida no puede encontrarse en normas externas o en un ideal abstracto, sino en aceptación de nuestras propias contradicciones y en la exploración de múltiples facetas. Esta búsqueda no es lineal, ni tampoco sencilla, sino es un proceso de un continuo autodescubrimiento. A través de sus viajes, cuando Harry comienza a entender que la felicidad no se encuentra en la perfección, sino en aprender a vivir con nuestras imperfecciones y abrazar los placeres de la vida, que pueden ser tan simples como la música, la danza, las relaciones humanas. En la novela, el arte, la música y el teatro desempeñan este papel tan importante como catalizador del cambio personal, la liberación de un yo interior. Especialmente el jazz representa esta vitalidad, la espontaneidad y la libertad de expresión, todo lo que Harry ha reprimido en su vida. El teatro mágico, por otro lado, es una metáfora del viaje interior hacia el autodescubrimiento. Este espacio surrealista permite a Harry explorar las múltiples dimensiones de su identidad y enfrentarse a sus miedos y deseos más profundos. Aquí Hess nos recuerda que el arte y la imaginación tienen el poder de expandir nuestra comprensión de nosotros mismos y también del mundo. Por ejemplo, en el teatro, Harry experimenta visiones simbólicas que le ayudan a aceptar que no es una entidad dividida en dos, sino una multiplicidad de posibilidades, lo que permite iniciar un proceso de reconciliación interna. El lobo estepario está claramente influenciado por teorías de psicoanálisis de Freud y Jung. La exploración del subconsciente, los sueños y la multiplicidad del yo son elementos centrales en esta obra. La visión de Hess sobre la identidad humana como un conjunto de personalidades que interactúan y a menudo se contradicen refleja la idea junguiana del self, como un todo compuesto por aspectos conscientes e inconscientes. Además, debemos mencionar que el teatro mágico puede interpretarse como un viaje psicoanalítico
en el que Harry enfrenta y procesa también sus conflictos internos para avanzar a una mayor comprensión de sí mismo. Entonces, en este sentido, podemos ver cómo Hess utiliza esta obra, El Lobo Estepario, para abordar uno de los temas universales que resuenan tanto en su tiempo como en el nuestro. Eh, También es importante reflexionar sobre la relevancia y la contemporaneidad de la obra, lo que puede enseñarnos sobre nuestra propia búsqueda de sentido. Esta obra que trasciende en el tiempo es porque aborda una verdad fundamental en la condición humana. Nuestras contradicciones internas no son algo que deben ser rechazado o eliminado, sino aceptado como parte integral de quienes somos. Harry Haller, con su lucha entre su lado humano y lado salvaje, nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y reconocer que somos seres complejos, llenos de luces y sombras. Este mensaje nos recuerda que la perfección no consiste en eliminar nuestras debilidades, sino en integrarlas y aprender de ellas. Al igual que Harry, todos enfrentamos conflictos internos, momentos de duda, crisis existenciales, pero la clave está en aceptar esta diversidad dentro de nosotros y encontrar maneras de convivir con nuestras distintas facetas, sin intentar simplificarlas o negarlas. En el mundo moderno, esta obra sigue siendo de gran relevancia. Vivimos en una época donde la ansiedad, la soledad y el vacío existencial son problemas comunes. Muchos de nosotros, como Harry, nos sentimos desconectados de la sociedad, atrapados en la rutina o abrumados por las expectativas externas. Esta novela resuena especialmente con quienes buscan sentido en sus vidas, en un mundo que a menudo parece caótico y alienado, en un contexto donde la salud mental se ha convertido en un tema crucial. El lobo estepario nos invita a abordar nuestros conflictos internos con compasión y curiosidad, recordándonos que no estamos solos en esta lucha. Además, esta obra propone que las artes como la música, literatura y muchas otras mencionadas pueden ser de gran utilidad para reconectar con nosotros mismos y con los demás. Esta no es solo una exploración de la psique humana, sino también una invitación a mirar la vida desde diferentes perspectivas, con esta belleza que se debe ser encontrada y un significado a nuestras contradicciones. Con estas reflexiones podemos ver cómo Hess logra que el lobo estepario sea más que una simple novela, un espejo de nuestras vidas. Esta novela es la que nos mostró que la vida no es una lucha para eliminar nuestras contradicciones, sino un proceso continuo para aceptarlas y aprender de ellas. Muchas gracias por su atención.